que Luis y Sabino, antes del 80, eran dos españolistas furibundos. Y hay que transformar esa idea a lo contrario después. Y tienen sus grandes luchas. Y él, cuando Luis le dice a Sabino y le comenta y le discute y le demuestra, es cuando Sabino le dice, bueno, ahora vamos, adelante. Y es cuando fundan el Euskaldun Batzokila en el 95 y resuelven el problema. Esta conversación la tienen en el año 1893, el 28 de noviembre de 1893, el día de San Andrés. Ahí es cuando Luis le convence a Sabino y ahí empieza ya la preparación para el lanzamiento todavía no era Partido Nacionalista Vasco. Se funda el Euskaldun Batzokila, donde van los ya elementos correspondientes, burukides, para el lanzamiento del partido. Hay una anécdota, Iñaki, en esta transición que sucede en el año 1882, en un viaje que hace don Luis Arana. Sí, evidentemente, es una anécdota. Sí, dime. Sí, te quería preguntar precisamente por ese momento, cuando se encuentra con un santanderino. Sí. ¿Qué es lo que sucedió así? Es una anécdota que es muy interesante porque demuestra la capacidad de reflexión que tenía Luis, la inteligencia que tenía Luis. Te voy a comentar un poquitín cómo fue. Este incidente es la conversación que mantuvo con un viajero santanderino en el tren que le llevaba de Bilbao a La Guardia, porque don Luis estaba estudiando arquitectura en el Colegio de los Jesuitas en La Guardia, Pontevedra. Y en el tren se entabló un diálogo que es famoso por lo que veo, por la prensa, por los libros, que es muy interesante. El diálogo se entabló, fue poco más o menos el siguiente: eres purista, muchacho. Mi abuelo llevaba en la solapa el distintivo. Sí, señor, lo dijo con energía. ¿Por qué? Porque soy vizcaíno. ¿Eres español? Sí, señor, soy español. Con la misma energía y el mismo convencimiento. Siguieron hablando. Y entonces el santanderino le contesta así: pues mira, eso es lo que no entiendo bien. Si los vizcaínos sois españoles y vuestra patria es España, no sé cómo queréis gozar de unos fueros que los demás españoles no tienen, y eludir obligaciones que a todos los españoles deben tener por igual ante la patria común. Gozando de los fueros, no servís en el ejército español, no contribuís con dinero al tesoro de la patria, no sois buenos españoles. Esto a mi abuelo le hace pensar, y le hace pensar muy intensamente. Y verdaderamente el santanderino tenía razón. Y este fue el arranque de las profundas reflexiones que le llevaron a Luis a tomar el camino hacia la no españolidad de Vizcaya. En pura lógica, el santanderino tenía razón. Esa es la anécdota, lo que permitió que Luis reflexionara, estudiara y lanzara la idea a su hermano de lo que había pensado. Iñaki, bueno, podríamos hablar un montón de la figura de don Luis en la esfera política, pero yo quería volver a preguntarte acerca de la faceta humana, ¿no? Esa que tú conociste en profundidad, sí, por haber tenido mucho trato con él. Sí. Era un hombre excepcional. Pues yo te puedo decir muchas cosas. Me imagino. Vamos a ver, yo te podría decir que era un hombre muy humilde, que era un hombre que no tenía ambiciones personales, un hombre cordial, sobre todo con los pobres. Y es una anécdota que yo he vivido con él, porque paseando por el Rompeolas de Santurce, a veces había pobres que le paraban y llevaba poco dinero, llevaba monedas, pues todo lo que llevaba se lo daba a los pobres.
Y también ocurría eso con su mujer, que le decía, pero Luis, ¿qué has hecho con el dinero que te he dado? No, es que ha venido una persona que necesitaba y se lo he dado. O sea, te puedes imaginar la humanidad tan grande que tenía. Era muy entusiasta, tenía una gran fe, era vehemente, poseía una gran sinceridad, se sacrificó por la patria en todos los órdenes de la vida: afecto, riqueza, gloria y todo lo que puede seducir a un hombre. Eso es lo que te puedo decir de mi abuelo. Iñaki, porque lo he vivido. ¿Solía hablar contigo él de sus experiencias en la política? Experiencia que tenían también sus sinsabores, ¿no es cierto? Sí, solíamos hablar. Porque yo te voy a decir, he estado con él en mis 3 épocas. En la época de infancia, la época de antes de la juventud y luego con la juventud. O sea, yo he vivido con él, empezando en la infancia, en el año 1936, luego en la segunda época de la persona y ya finalmente en la juventud. En realidad he vivido las tres épocas de lo que yo he visto, que es República, Guerra Civil y Franquismo. Y en ese intervalo, pues nos hemos ido comunicando en el 36 hasta el 39 en Guetarí, en el exilio. Luego vinimos y en el 42 volvió él, y a partir del 42 hasta el 51 yo he vivido con él intensamente inviernos y veranos. Inviernos porque mi padre me mandaba ir a visitar todos los domingos a Santurce para llevarle cosas para que él pudiera, en fin, vivir lo mejor posible. Y en verano porque íbamos a veranear a Santurce y me tocaba atenderle a mí. Yo no sé por qué me tocó a mí, pero me tocó. Y entonces iba a pasear con él a las mañanas, iba a misa todos los días en verano a las 8 de la mañana, y en esos ratos hemos hablado de muchas cosas. En realidad me estaba enseñando, me estaba comentando y me estaba diciendo cosas. Constantemente había que meterlas en el interior para que no se olvidaran. Y yo me acuerdo que en el año 1947-48, cuando yo estaba acabando el bachiller, en verano me pidió los libros de geografía e historia para leerlos y me los corrigió. Y fue una pena porque los he perdido. Estaban corregidos. Era un fenómeno, porque eran las 2 asignaturas que más le gustaban. Que claro, luego la acompañó en su vida, la acompañaron mucho por la cultura que tuvo para la carrera de arquitectura. Claro. Bueno, Iñaki, te agradecemos este nuevo contacto y seguiremos contigo en otras oportunidades. Como quieras, no sé si hablando, sí, como no, sé si te ha agradado. Es un placer para nosotros hablar contigo porque estás relatando de primera mano una historia que tiene que ver con la historia de los vascos, y para nosotros es un enorme placer poder contar con tu palabra en primera persona. No sé si esta vez lo hemos hecho mejor o peor. Sí, seguro que sí. ¿Te has satisfecho a ti? Sí, por supuesto. Y estoy seguro que los oyentes también y valorarán tu aporte, porque bueno, tiene que ver con, como decíamos, con la historia vasca contemporánea, y con la figura de 2 personas que marcaron un antes y un después en la historia vasca, como son los hermanos Luis y Sabino Arana Goiri. Así que muchas gracias, Iñaki. A ti. Es que ricasco. Agur. Era la palabra de Iñaki Arana, único nieto sobreviviente de don Luis Arana Goiri, cofundador del nacionalismo vasco, junto a su hermano Sabino, y al cual le debemos tantísimas cosas. Hoy intentamos rescatar nuevamente su figura con la colaboración de nuestro amigo Iñaki.
FM Universidad 105.7.